Una sola imagen puede contar toda una época. En la historia de América Latina hay diversas imágenes que la retratan. ¿Es suficiente un lienzo para contar nuestro pasado? ¿Alcanzan los cuadros de un museo? Los muralistas mexicanos encuentran en las calles nuevos espacios para expresarse. Y así, la historia se trepa a los muros. La tradición del arte mural en México tiene varios siglos de antigüedad. Desde mucho antes de la conquista española, las culturas precolombinas usan los muros para contar su propia historia. A principios del siglo XX, México está dominado por el dictador Porfirio Díaz, quien gobierna el país con el apoyo de la Iglesia, el ejército y los hacendados. Luego de 10 años de luchas internas, en 1920, triunfa la Revolución Mexicana. La reforma agraria y el reconocimiento de libertades y derechos son las primeras reivindicaciones. El país se transforma en un Estado nacionalista liderado por Pancho Villa y Emiliano Zapata. México se enfrenta a cambios muy profundos, tanto a nivel político como cultural. Tras siglos de dominación española, la tradición ancestral del muralismo sigue en pie y con la revolución surgen nuevos artistas y nuevas ideas. En el marco de la revolución, México encara una reforma educativa. Como secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos genera un movimiento intelectual que promueve el arte y la cultura. Se hicieron muchísimas bibliotecas, se editaron a los clásicos, se hicieron grandes campañas de alfabetismo. Eso sí fue realmente formidable. Y en Bellas Artes también estaba contemplado el rescate y la elevación, ¿verdad?, del arte popular. Vasconcelos busca construir una identidad nacional. Con este fin, en 1921 convoca a 3 artistas: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Juntos elaboran gigantescos murales en los que se muestra la historia reciente y también la más antigua. Dice que los muralistas en parte fueron los primeros historiadores de la época moderna, que estuvieron antes de algunos libros de texto y que influyeron en el hacer de los libros de texto. El arte mural se caracterizó siempre por ser un arte de propaganda, de narración, de dar a conocer una ideología, un ideario, una propuesta de carácter simbólico, pero fuertemente didáctico. Las temáticas y las modalidades de representación tenían que ser esencialmente claras y elocuentes para la masa general. No hay un discurso hermético, ni críptico, ni complejo en su decodificación. Tiene que ver con formar y aglutinar a la gente en función de ese ideario. Luego de formarse en la tradicional Academia de San Carlos, Diego Rivera pasa 14 años en Europa, donde recibe la influencia del cubismo. Rivera cree en la necesidad de un arte popular que llegue a todas las capas sociales. En 1921, Diego Rivera regresa a México para formar parte del programa de murales públicos. Rivera incluye en sus murales temáticas precolombinas, revaloriza la historia sepultada por los conquistadores. José Clemente Orozco también comienza su educación plástica en la Academia de San Carlos. A los 16 años pierde su mano izquierda mientras hace un experimento con dinamita.
A diferencia de Rivera, Rivera pasó casi todo el tiempo de la revolución en Europa y Orozco lo pasó acá en México. Y se ha hablado de que estas vivencias pues, pudieron también, aparte del carácter o de las inclinaciones artísticas, pues haber cambiado, ¿no? las visiones sobre distintos temas que aborda el muralismo. Para Orozco, pues todos sus murales de historia son murales de conflicto y de dolor y en otros tonos, digamos, y mucho más cercano a la estética expresionista y mucho más complejo en su programa iconográfico y mucho menos celebratorio, digamos, de la revolución, todo lo contrario. Se ha hablado que él llora la violencia y la exalta también. En el Palacio de Bellas Artes, donde está el mural de Catarsis, aparece la revolución en forma de una prostituta. Las imágenes individualizadas a veces se ponen muy al frente del público para que pueda haber una comunicación de carácter emotivo, es decir, esa es una de las características del expresionismo, conmover, ¿no? Es decir, traspasar emociones muy fuertes. Y las emociones en el caso de Orozco tienen que ver con el dolor, con todo el problema de la guerra como un desastre y como una masacre, pero curiosamente también con la idea de una visión apocalíptica del mundo. Los muralistas mexicanos resurgen con la revolución y cambian la forma de interpretar el pasado y su propio tiempo. Llevan el arte a los espacios públicos para enseñar y contar la historia. De los tres, Siqueiros es el más politizado, aunque sus obras casi nunca reflejan la historia de México. Él prefiere retratar su propio tiempo. Siqueiros tenía una especie de conciencia muy fuerte de que el arte debía de ser, digamos, entendido por el público. Y que para ser entendido por el público, pues tendría que de alguna manera ser figurativo y tener un tema. Pero eso no le impedía pensar en qué es ser un artista moderno. El trabajo de Siqueiros se centra en la lucha de clases del México de los años 30. El tema de la revolución aparece por primera vez en los murales del castillo de Chapultepec. Siqueiros lo que decía es, bueno, hubo una primera etapa en la que las pinturas tuvieron que sujetarse a una arquitectura preexistente. Después estamos armando una etapa en la cual arquitectos y pintores empiezan a utilizar materiales de la misma época y un discurso de la misma época. Él aspiraba a que llegara a una etapa en la que se construyeran edificios pensados para contener obras de arte, donde esto se trabajara junto desde la gestación de la obra. Y ese es el caso del Poliforum, donde los muros exteriores tienen una inclinación que favorece el recorrido del espectador y la contemplación de la totalidad del plano, y el espacio interior también se vuelve sobre la superficie giratoria central en la cual está el conjunto de los espectadores, ¿no? Siqueiros desarrolla el mural Retrato de la burguesía, originalmente llamado Retrato del fascismo. Siqueiros emplea fotografías contemporáneas para representar un tema político candente, la Guerra Civil Española.